Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Capítulo 2. El paisaje interior. Plagueis no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció al lado de Tenebrous. Aunque fue lo suficiente como para cuando se levantara sus piernas se estaban estremeciendo y parte del polvo de la explosión se había asentado. Solo cuando dio unos cuantos pasos hacia atrás comprendió que el suceso no le había dejado ileso. En algún momento, probablemente cuando estaba concentrado en el asesinato, una roca o algún otro proyectil le había hecho papilla a un área grande de la parte inferior de su espalda, y ahora la fina túnica que llevaba bajo el traje ambiental estaba saturada de sangre. A pesar de los remolinos de polvo, tomó aire profundamente, provocando una puñalada de dolor de su caja torácica y una tos que arrojó sangre al aire caliente. Utilizando la fuerza, se hizo insensible al dolor y le encargó a su cuerpo limitar el daño lo mejor que pudiera. Cuando la herida dejó de preocuparle, examinó la gruta, permaneciendo anclado en su lugar pero girando en un círculo completo. Cubriendo el suelo duro, los murciélagos heridos estaban piando por la angustia y haciendo círculos impulsándose con las garras. Muy por encima de él, un rayo de luz del día oblicuo y moteado de polvo manaba a través del gran ojo de la cúpula. Sintió en sí mismo el resultado de un derrumbe anterior. Cerca del revoltijo de piedras que el derrumbe había apilado en el suelo de la gruta, descansaba la pequeña nave estelar de gran valor de Tenebrous, un diseño Rouges Nome, con la aleación de las alas y del morro plano sobresaliendo del mausoleo natural que la explosión había creado. Y finalmente, no a metros de distancia, yacía Tenebrous, similarmente enterrado. Aproximándose a la nave, Plagueis examinó el daño que se había infligido en los panales del escudo deflector y de navegación, en los conductos de refrigeración, los sensores y las antenas. Tenebrous, con certeza, habría sido capaz de realizar reparaciones en algunos de los componentes, pero para Plagueis era terreno desconocido, careciendo no solo de los buenos conocimientos sobre motores del Bith, sino también de su conocimiento de los sistemas de la nave. Aunque única, una maravilla de la ingeniería, a la nave no se le podría seguir el rastro hasta Tenebrous, dado que el registro y el título estaban falsificados. Era posible que la baliza de rescate todavía funcionara, pero Plagueis se sentía poco inclinado a activarla. Habían llegado a Valdemnik en secreto y pretendía marcharse de igual manera. ¿Pero cómo? De nuevo entrecerró los ojos por la luz que entraba a través de la apertura. Ni siquiera su poder de la fuerza era suficiente para llevarle desde el suelo hacia arriba, a través del ojo que no parpadeaba de la gruta. Nada por debajo de una mochila cohete serviría y la nave no llevaba ninguna. Su mirada se movió desde el ojo hacia las paredes curvas de la gruta. Supuso que podía trepar a lo largo de la parte inferior arqueada de la cúpula y alcanzar la abertura, pero ahora vio un modo mejor. Más aún, un modo de conseguir dos tareas al mismo tiempo. Desde un punto a media distancia entre la nave y la pila de escombros bajo la abertura, se sumergió en la fuerza y, con gestos no diferentes de los que Tenebrous y él había utilizado para detener el derrumbamiento del techo, empezó a levitar losas de la nave y a añadirlas al montón de escombros, deteniéndose únicamente cuando hubo dejado al descubierto la escotilla de la nave y tuvo confianza en que podía saltar con la fuerza a través del hueco desde la parte superior de la pila aumentada. Sin embargo, cuando intentó correr hacia la escotilla, descubrió que no se movería. Al final fue capaz de conseguir entrar en la cabina al arremeter contra la cubierta de transpariacero con una serie de golpes de la fuerza. Entrando a rastras, recogió su bolsa de viaje, que contenía un comunicador, su sable láser y una muda de ropa, entre otras cosas. También cogió el comunicador y el sable láser de Tenebrous y se aseguró de borrar la memoria del ordenador de navegación. Una vez fuera de la nave, se quitó el traje ambiental y la túnica llena de sangre, cambiándolos por unos pantalones negros, una camisa por fuera, botas ligeras y una capa con capucha.
Fijando ambos sables láser a su cinturón, activó el comunicador y abrió un mapa de Baldemic. Con pocos satélites en órbita, el planeta no tenía nada parecido a un sistema de posicionamiento global, pero el mapa le dijo a Plagueis todo lo que necesitaba saber sobre el área inmediata. Le echó una mirada final a su alrededor. No era probable que un indígena tuviera razones para investigar la gruta, y era incluso menos probable que otro visitante interestelar encontrara este lugar. Incluso así, pasó un momento mirando la escena objetivamente. Una nave estelar costosa y digna de ser rescatada parcialmente aplastada, el cuerpo descompuesto de un viajero espacial Bith, el resultado de un suceso explosivo, la escena de un desafortunado accidente en una galaxia llena de ellos. Satisfecho, Plagueis saltó a lo alto de la pila y luego atravesó el techo hacia lo que quedaba del día. El calor radiado de la estrella principal de Baldemnik le quemaba su piel expuesta y un viento de alta mar agitó la capa. Hasta donde sus ojos podían ver hacia el oeste y el sur, era una extensión de océano azul encrespándose en blanco donde golpeaba la costa. Las colinas escabrosas y desnudas se desvanecían en la niebla marina. Plagueis imaginó una época en la que el bosque había cubierto el terreno, antes de que los indígenas Come hubieran talado los árboles para conseguir materiales de construcción y madera para quemar. Ahora la vegetación que había sobrevivido estaba confinada a cañadas inclinadas que separaban las colinas marrones. Una belleza sombría. Quizás, pensó, había más por lo que recomendar el planeta que los depósitos de mineral de cortosis. Un residente de Mooney-Linz durante la mayor parte de su vida adulta, Plagueis no era ajeno a los planetas oceánicos, pero a diferencia de la mayoría de los Moons, también estaba acostumbrado a los remotos de baja tecnología, habiendo pasado su infancia y su adolescencia en un montón de planetas y lunas similares. Con aquel hemisferio de Baldemnik rotando rápidamente hacia la noche, el aire estaba aumentando en fuerza y la temperatura estaba cayendo. El mapa que había abierto en el comunicador mostraba que el espacio puerto principal del planeta solo estaba a unos cuantos cientos de kilómetros hacia el sur. Tenebrous había eludido intencionadamente el puerto cuando habían llegado a tierra, acercándose desde el casquete polar norte en vez de por el mar. Plagueis calculó que podría cubrir la distancia hasta el espacio puerto a la tarde del día siguiente, lo que todavía le daría una semana estándar en la que volver a Mooney-Linz a tiempo para celebrar la reunión en Sojourn. Pero también sabía que la ruta le llevaría a través de áreas habitadas por la élite y los plebeyos de los Conme. Así que determinó viajar por la noche para evitar el contacto con los fétidos y xenófobos reptiles inteligentes. Tenía poco sentido dejar un rastro de cadáveres. Sujetándose la capa a la cintura, empezó a moverse, lentamente al principio y luego aumentando la velocidad, hasta que, a cualquier ser que le estuviera viendo, le habría parecido un borrón deslumbrante. Un demonio del polvo errante corriendo a través del terreno sin árboles. No había corrido mucho antes de se encontrara por casualidad con un sendero rudimentario, marcado en algunos lugares por las pisadas de los indígenas, y se detuvo a estudiarlas. Pies descalzos, Conme de clases bajas habían dejado las pisadas, probablemente pescadores cuyas casas con tejados de paja salpicaban la orilla. Plagueis estimó el tamaño y el peso de los reptiles responsables de las huellas y estimó el tiempo que había transcurrido desde que habían pasado. Poniéndose en pie, examinó las colinas marrón grisáceas y luego olisqueó el aire, deseando poseer incluso un toque de la precisión olfatoria de Tenebrous. Más adelante, con seguridad, se encontraría también con la élite de los Conme, o, como mínimo, con sus casas de cúpulas en los costados de los acantilados. La noche cayó mientras reanudaba su camino. El océano brillaba plateado bajo la luz de las estrellas y la flora, que florecía de noche, perfumaba el aire húmedo con aromas embriagadores. Los predadores de cualquier tamaño habían sido cazados hasta la extinción en los continentes de las islas del norte, pero las profundas grietas eran el hogar de incontables variedades de insectos voraces que se cernían sobre él en nubes mientras él se abría camino a través de la densa maleza. Bajar la temperatura de su cuerpo y ralentizar su respiración para alterar la mezcla de gases de sus exhalaciones hizo poco por disuadir a los insectos. Así que después de un tiempo cesó todo intento de alejarlos y se rindió a su sed de sangre, la cual extrajeron libremente de su cara, cuello y manos. Dejen que devoren al viejo Plagueis, pensó.
En el bosque oscuro de aquel planeta remoto, con un viento salado silbando a través de los árboles y un sonido distante de olas parecido a un zumbido, él alzaría el vuelo desde el inframundo en el que los Sith habitaban. Despertado de un milenio de sueño lleno de significado, el poder del lado oscuro renacería, y él, Plagueis, completaría el plan forjado hacía mucho. Durante la noche corrió, escudándose dentro de una cueva vacía cuando la niebla de la noche se estaba desvaneciendo de las hondonadas. Incluso tan temprano, los indígenas de escamas azules estaban en los alrededores, saliendo de sus chozas para lanzar las redes en el rompeolas o las barcas de remos hacia la zona del arrecife o las isletas cercanas. Lo mejor que pescaran se llevaría a las colinas para llenar las barrigas de los ricos, en los que descansaba la responsabilidad del futuro político y económico de Valdemnik. Sus voces guturales se colaban en la cueva que a Plagueis le parecía como una tumba, y pudo comprender algunas de las palabras que intercambiaban. Intentó dormir, pero el sueño le eludió, y él deploró el hecho de necesitarlo aún. Tenebrous nunca había dormido, pero entonces pocos Bith dormían. Despierto en el opresivo calor, revisó los sucesos del día anterior, todavía de alguna manera sobrecogido por lo que había hecho. La fuerza le había susurrado: «Tu momento ha llegado. Reclama tu derecho al lado oscuro. Actúa ahora y acaba con esto». Pero la fuerza solo le había aconsejado. Ni había dictado sus acciones ni había guiado sus manos. Eso había sido solo cosa suya. Sabía de sus viajes con y sin Tenebrous que no era el único practicante del lado oscuro, ni el único Sith ya puestos, dado que la galaxia estaba llena de aspirantes. Pero ahora era el único señor Sith descendiente de la línea de Bane. Un auténtico Sith. Y esa comprensión avivó el poder desnudo que se retorcía en su interior. Y sin embargo, cuando se abrió con la fuerza, pudo detectar la presencia de algo o algún ser de un poder casi igual. ¿Era el propio lado oscuro o meramente un vestigio de su inseguridad? Había leído las leyendas de Bane, cómo había sido perseguido por las presencias persistentes de aquellos que había derrotado al instalar la regla de dos. Un maestro para encarnar el poder y un aprendiz para anhelarlo. Según se decía, Bane incluso había sido perseguido por los espíritus de señores Sith que llevaban muertos generaciones, cuyas tumbas y mausoleos había profanado en su ferviente búsqueda de holocrones y otros aparatos antiguos que ofrecían sabiduría y guía. ¿Era el espíritu de Tenebrous la fuente del poder que sentía? Existía un breve periodo de supervivencia después de la muerte durante el cual un auténtico Sith podría continuar influenciando el mundo de los vivos. Era como si la masa de la galaxia hubiera descendido sobre él. Un ser inferior podría haber levantado sus hombros, pero Plagueis, introducido en su tumba clandestina, se sentía tan ligero como lo habría estado en el espacio profundo. Sobreviviría a cualquiera que le desafiara. Horas después, cuando las voces se hubieron desvanecido y el frenesí alimentario de los insectos hubo empezado de nuevo, el dolor sacó a Plagueis de su sueño torturado. La túnica se había adherido a su carne hinchada como un vendaje de presión, pero la sangre había resumado de la herida y había calado a través de la capa. Deslizándose silenciosamente en la noche, cojeó hasta que hubo suprimido el dolor y entonces empezó a correr, con las gotitas del sudor evaporándose de su cabeza sin pelo y la capa oscura desplegándose tras él como un estandarte. Famélico, consideró atacar una de las casas locales y devorar los huevos de alguna conne de clase baja, o quizás alimentarse de la sangre de ella y de su pareja. Pero refrenó sus impulsos de causar terror de su apetito por la destrucción, saciándose en su lugar de murciélagos y de los restos podridos de pescado que las olas habían empujado a la orilla. Corriendo a lo largo de la playa de arena negra, pasó a unos metros de casas construidas de bloques de piedras del arrecife fosilizado, pero solo vio a un indígena, que al haber dejado desnudo su choza para aliviarse, reaccionó como si hubiera visto una aparición, o en otro caso, con hilaridad ante la figura que debía haber presentado Plagueis con la capa y las botas. En los acantilados altos sobre la playa brillaban luces artificiales, anunciando los hogares de la élite y la proximidad del espacio puerto, cuyo brillo ambiental iluminaba un área amplia del litoral sur. Con su destino cerca, cada ola del océano que llegaba reverberaba adentro de él, invocando una marea de energía del lado oscuro sin precedentes. Las líneas anudadas del tiempo se soltaron y él tuvo un destello del futuro de Valdemnik.
Involucrado en una guerra de múltiples frentes, una guerra galáctica en parte debido a sus ricos depósitos de cortosis, pero más como una marioneta en un juego convulso, los serviles Conme se volvían contra aquellos que les habían dominado durante eones. Perdido en la ensoñación, Plagueis casi no se dio cuenta de que un enorme rompeolas seguía ahora la curva de la playa. Embarcaderos de piedra destacaban en una amplia bahía calmada y detrás la muralla de una ciudad subía hasta un grupo de circundantes colinas deforestadas. Conme de ambas clases estaban alrededor, pero diseminados entre ellos había extranjeros de muchas especies, la mayoría de sistemas estelares vecinos, pero algunos de lugares tan distantes como el núcleo. El espacio puerto formaba las afueras más al sur de la ciudad, formado de cúmulos de edificios modulares, almacenes y hangares prefabricados y áreas de aterrizaje iluminadas para la carga y para las naves de pasajeros. Para un ser poco familiarizado con planetas aislados, un viaje a través del espacio puerto le habría parecido cercano a un viaje en el tiempo. Pero Plagueis se sentía en casa entre hoteles cochambrosos, cafés débilmente iluminados y cantinas mugrientas, donde el entretenimiento era caro y la vida barata. Levantándose de la capucha de la capa sobre la cabeza, se mantuvo en las sombras, con su altura siendo suficiente por sí sola para atraer la atención. Con una seguridad poco estricta, fue capaz de circular entre las naves posadas sin dificultad. Ignoró las naves más pequeñas para viajes en el interior del sistema, en favor de los cargueros de gran capacidad, e incluso entonces solo se fijó en aquellos que parecían estar en buenas condiciones. Munilinst estaba a varios saltos de hiperespacio de distancia y solo una nave con una adecuada capacidad de salto podría llevarle allí sin demasiado retraso. Después de una hora de búsqueda encontró una de su gusto. Un producto de ingeniería del núcleo, el carguero tenía que tener medio siglo, pero había sido bien mantenido y mejorado con grupos de sensores modernos y motores subespaciales. Que no llevara letrero sugeriría que el capitán de la nave no estaba interesado en que la nave se ganara un nombre propio. Más largo que ancho, LS-447-3 tenía una estrecha cola en abanico, una cabina bajo la boca y amplias puertas para la bahía de carga, que le permitían recoger una gran carga. Con el número del registro almacenado en su comunicador, Plagueis fue hacia el edificio de la autoridad del espacio puerto. A aquella hora de la noche, la estructura desvencijada estaba casi desierta, salvo por los dos guardias Conme de ancho cuello que estaban durmiendo durante la guardia. Soltando el cierre de su capa para proporcionarse un rápido acceso a su sable láser, Plagueis pasó junto a ellos y desapareció a través de las puertas principales. La débil luz de las oficinas no ocupadas se derramaba en los pasillos oscuros. En el segundo piso encontró la oficina del registrador, que dominaba la mayor de las zonas de aterrizaje y la silenciosa bahía de más allá. Un ordenador que había sido una antigüedad 20 años antes descansaba encima de un escritorio en una oficina privada más pequeña. Plagueis colocó su comunicador junto a la máquina y un instante después había entrado en la red de control del espacio puerto. Una búsqueda sobre el carguero reveló que realmente tenía un nombre, el Desolado, y era de Ord Mantell. Programada para salir a la mañana siguiente, la nave con su tripulación de 8, incluyendo a un droide, tenía rumbo a varios planetas en el sector Auril, llevando cargas de vida marina fresca. Según el manifiesto, la carga ya había pasado la aduana y estaba albergada en un hangar refrigerado esperando ser transferida a la nave. La buena noticia era que el último destino del Desolado era Itor, en la parte más alejada de la vía Hydiana. Por consiguiente, a un paso de Munilinst, podría no parecerle a la tripulación un desvío demasiado grande. Plagueis abrió una imagen de la capitán del carguero, cuyo nombre resultó ser Elin La. Abriéndose completamente a la fuerza, estudió la imagen durante un largo momento. Entonces, exhalando lentamente, se puso en pie, borró toda evidencia de su intrusión tecnológica y devolvió el comunicador al bolsillo interior de su capa. El Desolado había estado esperándole. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos.
Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.